El título del mensaje en esta tarde es: ten cuidado a quién le crees y qué crees. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, verso 9 de Apocalipsis. Leamos en la pantalla. Dice: yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Vea lo que la Biblia dice. Ahora vamos a la segunda escritura, que es en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 9 también. Dice: mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Esa es palabra poderosa. Tomen su asiento. La Biblia afirma que hay dos iglesias: la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Nuestro Señor en la Escritura le llama congregación de Satanás, porque es una imitación barata de lo que la verdadera iglesia es. La iglesia verdadera de Cristo es el cuerpo de Cristo en la tierra, mientras que la de Satanás es la guarida de demonios, porque ahí se maquina toda clase de perversidad y maldad para la destrucción de la humanidad. La iglesia verdadera está compuesta por pecadores arrepentidos y lavados por la sangre de Cristo. Son regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia de Satanás está compuesta de pecadores religiosos, deformados por el pecado, que cambian la palabra de Dios para satisfacerse a sí mismo y vivir como ellos quieren, confundidos por el espíritu del mundo, por el fanatismo religioso, por el engaño que existe en la tierra y que se metió y es promovido por esta iglesia satánica. ¿Cuántos están aquí? Dije, ¿cuántos están aquí? La cabeza de la verdadera iglesia es Cristo, mientras que la cabeza de la falsa es Satanás. La iglesia verdadera es un instrumento de Dios puesto en el mundo para llevar salvación a través del evangelio, a través de la predicación del evangelio al mundo entero. Pero la congregación de Satanás está aquí en la tierra para confundir, para engañar, para seducir a la gente con un evangelio barato, sin santidad, un evangelio barato que no glorifica a Dios, ni a Cristo, ni a la palabra del Señor. El mundo entero sufre porque la misión de esta iglesia satánica es llevar a la mayor parte del mundo al infierno, y lo utiliza y lo hace predicando engaño, mentira y seducción. Que Satanás tenga una iglesia no nos debe de sorprender, porque Satanás imita todo lo de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo aquí? Y todo lo que Dios hace lo imita para que la gente que se interesa en desobedecer a Dios, en no nutrirse con la palabra de Dios, la gente que no se interesa en leer la Biblia, caen presa en sus mentiras y en sus engaños. Por eso la Biblia nos dice, por ejemplo, que el sembrador salió a sembrar. Y se nos dice también que el enemigo, Satanás, también salió a sembrar, pero él siembra cizaña. Dios tiene un evangelio, pero en Gálatas capítulo 6, el apóstol San Pablo nos dice que hay un evangelio diferente. ¿Quién lo inventó? ¿Para qué lo inventó? Para contradecir a Dios. ¿Quiénes lo siguen?
los rebeldes, los desordenados, los que no se sujetan a nadie. Cristo cita las escrituras. Satanás también lo hace y las conoce muy bien. Cristo es la luz del mundo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Nunca podrá ser luz, se disfraza. Cristo es el león de la tribu de Judá. El diablo dice que anda como león rugiente, imitando. Diga conmigo, imitando. Cristo tiene a sus ángeles que le sirven y sirven a sus discípulos en la iglesia, en la tierra. Satanás tiene a los demonios que le ayudan a engañar, seducir y destruir a la gente. Cristo hace milagros. Satanás los imita y los hace también. Cristo tiene una esposa que es la iglesia. Satanás tiene también otra, y la Biblia la llama la ramera, porque se acuesta con cualquiera, sigue a cualquiera, vive como quiere y adultera todo el tiempo. Cristo tiene la nueva Jerusalén. El diablo tiene a su Babilonia. Dios tiene a su Hijo. Satanás tiene al anticristo. El Hijo de Dios es el Hijo del hombre. El hijo del diablo es el hijo de pecado. Por eso no nos debe sorprender que el diablo tenga su propia congregación. El diablo pone su anuncio afuera que dice iglesia de Satanás. Y toda persona que entra a ese lugar sabe perfectamente que en ese lugar se adora a Satanás. Pero el peligro está en aquella que tiene el anuncio iglesia cristiana, pero ni predica a Cristo, ni practica la verdadera doctrina, ni vive ni agrada a Dios tampoco. Enseña doctrinas según sueña, según cree, según piensa, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Adentro de esa llamada iglesia que está gerenciada por Satanás, aunque a usted no le parezca o no lo pueda discernir o entender, esa congregación, para mantener contenta a toda la gente, hace conciertos, bailes, fiestas, y nada es pecado. Todo se admite, todo se tolera, todo se aplaude, porque se apaña toda clase de pecado, se aplaude la inmoralidad, se abraza la falsa doctrina y la gente se confunde creyendo que están siguiendo a Cristo. Estamos viviendo los tiempos peligrosos. Cuando usted tiene que hablarle a la gente y decirle la verdad, la gente lo acusa a usted de que usted es un viejo, de que usted es un legalista, de que usted quiere tener controlada a la gente. No, Señor. Es lo mismo que los hijos de usted le acusan a usted. Sus hijos vienen y usted les quiere poner reglas y ellos se enfadan, se enojan. Pero usted sabe que su responsabilidad es poner orden en su casa. ¿Están aquí, pueblo de Dios? Entonces el padre de familia pone orden en su casa. El pastor tiene que traer la palabra y tiene que orar y tiene que discernir y tiene que traer palabra para el pueblo. Pero el problema aquí es que la gente está confundida porque creen que cualquier lugar donde hay un anuncio que dice iglesia cristiana es cristiana, y no lo es. Satanás sabe la verdad. La gente no conoce ni a Cristo ni su doctrina, ni temen a Dios, ni le aman al Señor, y les importa poco si se está evangelizando o no se está evangelizando. ¿Entiendo? Toda iglesia que no nació bajo un llamado genuino no está en la bendición de Dios. No lleva la bendición de Dios. La congregación de Satanás es muy peligrosa porque simula estar predicando la verdad, pero apoya los propósitos del infierno. Y no porque la Biblia
la llame sinagoga, eso no quiere decir que lo sea. Porque al principio, cuando la iglesia comenzó en el Nuevo Testamento, al principio a toda congregación se le llamaba asamblea cristiana. Entienda la historia. Pero antes de la iglesia que se formara como cuerpo, en el libro de los Hechos se le llamaba sinagoga, porque nuestro Señor asistía todos los sábados a la sinagoga de los judíos, cumpliendo con la ley de Moisés. Pero acá lo que quiere decirnos el Señor es que la gente se disfraza de cristiana cuando le conviene, pero no practica la verdadera doctrina y no honran ni son pastoreados por el Espíritu Santo. No son pastoreados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta que una congregación es del diablo? ¿Cómo lo podemos identificar? Según de Corintios capítulo 11, verso 13 y verso 15 dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles o sea, no lo son. ¿Qué dije? Verso 14. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de. Verso 15. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también, se disfracen de siervos de justicia. Los que sirven a Satanás se disfrazan de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Si me haces el favor, NTV, dame San Marcos capítulo 13, verso 22. Esta palabra que le estoy dando es muy importante porque no es fácil identificarla a esa iglesia que imita todo lo que el Señor enseñó como doctrina, como dogma, para que sus discípulos lo siguieran. Pero tenemos que tener discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. Para saber si en esta iglesia o la iglesia donde usted va es de Cristo verdaderamente, está honrando a Cristo. Los creyentes se someten al gobierno de Cristo, reciben la administración del Espíritu Santo, la corrección de la palabra de Dios, o cada quien vive como quiere. Marcos 13, 22. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, ¿a quién? A los elegidos de Dios. El tema es en contra de nosotros. Eso viene en contra tuya, viene en contra mía. Por eso el pastor tiene que tener discernimiento a quién invita, con quién habla, a quién le comparte el púlpito. Estamos aquí. Está en la doctrina. Dame el verso 23. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Tengan cuidado. Pero la gente, para provocar, hacen lo que quieren, viven como quieren. Hermano, por la vida mía, se lo he dicho: si en esta congregación no te gusta, no te satisface, vete, búscate una que sea de tu tipo. Pero sírvele a Dios y pruébanos con ejemplo, no con palabra, que eres un verdadero discípulo. Estas congregaciones están gerenciadas por la inmoralidad. Estoy hablando de la iglesia del diablo. Estoy hablando de la iglesia de Satanás. En el libro de Apocalipsis se le llama la gran ramera. Y cuando el pastor y los líderes toleran el pecado, celebran el pecado, una cosa es que alguien practique el pecado y el pastor no sepa. Otra cosa es que el pastor lo celebre y lo apruebe. ¿Lo estamos entendiendo? Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque acá la Biblia nos enseña que lo único que te va a dejar aquí en la tierra cuando Cristo venga será el pecado. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. Número 2, esta congregación está atada al libertinaje. No se menciona la santidad, y la idea de la santidad les causa risa y desprecian todo lo que tenga que ver con vivir en santidad, porque allí, en ese lugar, se tolera toda clase de pecado: homosexualismo, lesbianismo, toda clase de pecado se tolera.
La iglesia es para pecadores. Todo mundo puede venir, pero yo tengo la responsabilidad de predicarle la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, el arrepentimiento del Señor. Que vengan todos. Nunca le digas que no venga, tráigalos a todos. La iglesia es para pecadores, para que Dios me dé el privilegio de predicarles a Cristo. ¿Se recuerdan ustedes de Elí, el sacerdote? Dice la Biblia que no quiso estorbar ni llamar la atención de sus hijos. Sus hijos eran líderes en el templo. Y dice la palabra de Dios que los dejó que hicieran lo que quisieran. Y aunque él no pecó, Elí no pecó, igual que Job, él no pecó, Dios le llamó la atención a él. Y fue muy duro. Y puede que usted tolere el pecado de la rebeldía en sus hijos y lo aplauda. Pues yo le tengo noticias. A Dios no le agrada. Y tal vez por eso no llegan las bendiciones de Dios a su vida. ¿Estás dispuesto a perder por causa del pecado? Los líderes que pecan no prosperan, ni progresan, ni tampoco les va bien. Eso está comprobado. Todo líder de una iglesia que vive doble vida no le va bien. ¿Aló? Uno puede vivir acá, uno puede vivir una cara aquí, una cara pública acá y ser otro. Líderes que no cuidan su santidad, tengan cuidado. ¿No me oyen? Lo voy a repetir. Aunque no escucharon todo lo demás, quiero que oigan esto. Líderes que no cuidan su santidad personal, tengan cuidado. Líderes que no cuidan su vida de oración, tengan cuidado. Porque con el tiempo pagarán un precio, pero muy alto. Porque menosprecian el altar de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia de Satanás? Primero, hay que advertir que no hay iglesia perfecta. ¿Qué dije? Pero es nuestra responsabilidad buscar la santidad. No es la responsabilidad del vecino, tuya. Más cerca de Cristo. Lo más cerca de Cristo posible. ¿Qué dije? Segundo, practicar la palabra y la doctrina del Señor. Debemos ser llenos del amor y del Espíritu Santo de Dios y rechazar todo aquello que trate de contaminar nuestros corazones para sacarnos de la coinonía, de la comunión con el pueblo de Dios. Entiendan esto y ojalá que se les quede esto en la cabeza. Si tú no puedes aceptar a tus hermanos y a tus hermanas en la congregación por 2 horas, 3 horas cada domingo, ¿cómo le vas a hacer cuando sea la eternidad? Quiere decir que tú no quieres ir al cielo porque no estás dispuesto a llevarte bien con los hermanos. ¿Saben por qué el Señor quiere que nos congreguemos? Para que practiquemos aquí en la tierra lo que un día será ya en el cielo. ¿Lo estamos entendiendo? Caminar en obediencia y estar prontos en castigar toda desobediencia o rebelión a Cristo y a su palabra debe de ser nuestra primera iniciativa. Todo aquello que se oponga, todo aquello que nos incite a desobedecer la palabra de Dios, la presencia de Cristo, tenemos que confrontarlo. Por ejemplo, por eso hoy tengo la misión de parte de Dios de decirles a ustedes: ustedes son bienaventurados, porque les gusta la palabra, aman la palabra y ojalá no toleren el pecado, ni en su vida ni acá. Amén.
Dije amén. Hay necesidad de cargar un espejo todos, pero no para ponerlo para allá, para acá. Todos tenemos que tener un espejo así. Dime, Señor, ¿qué tengo que no te agrada? Y yo lo arreglo ahora. ¿Cómo? Lo arreglo arrepintiéndome, confrontándolo. La verdadera iglesia, ¿listos? Ama la presencia y la palabra de Dios. La falsa iglesia vive doble vida, vive en desorden. La iglesia verdadera busca la santidad. Gracias por su entusiasmo. Amén. 1, 2, 3. La iglesia verdadera busca y ama la santidad. ¿Qué dice la Biblia de la santidad? Dice que sin la cual nadie va a ver a Dios. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si yo tengo una cita con el Señor, tengo que ir cargado de santidad. Ahora, santidad no es ese espíritu religioso que algunos quieren poner acá, que no, sea normal. Usted ama, respeta a Dios, vive una vida normal. Dios es el número 1 en su vida, lo ama con todo su corazón. Teme al Señor aquí en la iglesia, fuera de la iglesia. Respeta su cuerpo, respeta a los demás. Hace todo para honrar al Señor. No se le olvida que es cristiano mañana lunes. Aló, digan amén. La iglesia verdadera busca la santidad. Número 2, y deja que el Espíritu Santo le redaguya. ¿A cuántos aquí les habla el Espíritu Santo? Levante su mano a ver los que les ha hablado el Espíritu alguna vez en la vida. A mí todos los días. Y antes, fíjense lo que le voy a decir en la oración, antes que Dios me diga el pecado de Leonel, me dice el mío. ¿Sabía eso? Así se llama usted, varón de Dios. Antes que Dios me diga el pecado de, ¿cómo son ustedes, joven? De Minor, me dice el mío. Apenas me agacho ahí, me tiro de rodillas y el Señor empieza a tratar esto, aleluya. No tengo tiempo para mirar el de él, porque el Señor me carga todo lo mío. ¿Y saben por qué lo hace el Señor? Para que tú puedas ser efectivo. La iglesia de Satanás le encanta y le fascina el entretenimiento. Celebra el desorden, se burla de lo santo, se burla de lo sagrado y aplaude el libertinaje. Te pregunto, ¿en qué iglesia estás tú? Ojalá que estés en la correcta. Yo oro a Dios que estés en la correcta. Oro al Señor, hermano, que aunque no tenga los 10,000 ni los 15,000, yo quisiera tener eso, francamente. La verdad, el Señor quiere que se extiendan. Yo creo en eso, pero ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que yo creo? Y le pido a Dios que pueda vivir yo una vida en la cual el Señor se agrade. ¿Se agradará el Señor de lo que tú haces en privado? ¿Se agradará el Señor de lo que tú hablas en el teléfono? ¿Se agradará el Señor de los textos que tú escribes, de los mensajes que tú pones? Les advierto a todos que el día del juicio se van a desbloquear todos los teléfonos. Maridos, prepárense, porque su santa y su santo no es tan santa ni tan santo, porque van a salir todos los mugreritos ahí. Que me dijo un amigo mío, y concuerdo con él, me dijo: si se escribiera o se escuchara todo lo que se dice o se piensa después de que se cuelga un teléfono, 3 segundos después. Aquí les quiero dar una buena noticia a todos. La buena noticia es esta: Dios nos da una oportunidad. Y Dios nos dice: ustedes son mis discípulos. ¿Sí qué? Si me aman, si aman mis mandamientos, si guardan mi palabra. Hoy vine a decirles a todos, templo de alabanza, no se avergüencen de amar a Cristo. ¿Cuántos aquí son templo de alabanza? Levante la mano, arriba, arriba, arriba. No abajo, así, arriba, arriba.
Bájela. No se avergüencen de ser hijos de Dios. No se avergüencen de pertenecer a Cristo. No se avergüencen de la palabra de Dios. No se avergüencen del Espíritu Santo. Escuchen lo que le voy a decir. Señor los visitará de una manera maravillosa, porque todavía el plan de Dios es usarlos a ustedes como luminarias, como luz, para que ganen gente para Cristo. Esta tarde ustedes ya escucharon lo que Dios dijo. Tengan cuidado a quien le creen y lo que creen. No todo aquel que diga Señor, Señor. No todo aquel que diga Señor, Señor. No todo aquel que se da golpes de pecho. No, es aquel que vive de acuerdo a la palabra. Tengan mucho cuidado a quién le creen y lo que creen, porque muchos vendrán en el nombre del Señor para tratar de desviarlos a ustedes. Cuiden su salvación, cuiden su lugar en Cristo. A mí me resuena mucho esta tarde una palabra que el apóstol Pedro dice, que aquellos ángeles caídos fueron puestos en prisiones. ¿Se recuerda? ¿Y sabe por qué viene eso a mi mente hoy? Porque hay algo ahí que el Señor le reprocha a esos ángeles. Porque, por ejemplo, Dios te da este honor a ti, hijo, y no lo tome personal, pero tómelo como se lo doy. Se lo da a David, que está acá, un honor. Para mí, estar en un altar de una iglesia es un honor. Le da el honor a Germán, a Rojito, a Jair, a todos, un honor a todos acá. Wow, ministrarle al Señor. Y dice la Biblia que esos ángeles están en prisiones hasta el día de hoy porque no guardaron su dignidad. ¿Verdad que lo dice? Porque no guardaron ¿qué? Hermano, hermana, ten cuidado. No te prostituyas. No andes brinque y brinque como nómada. Enamórate de Cristo. Trabaja para Cristo. Que cuando el Señor venga te encuentre trabajando para Él. Que te pueda honrar el Señor dándote galardones. Porque la Biblia dice que ese día muchos serán avergonzados. Porque en vez de edificar, destruyeron. ¿Y cómo tú destruyes? Cuando no aprendes a poner un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Los divisionistas siempre están buscando errores y cosas, pero nunca buscan soluciones, porque lo que quieren es manchar y tachar la iglesia y a los líderes como malos ejemplos, como mal lugar, para justificar la razón por la cual se tienen que ir a otra iglesia. Es como el marido infiel, el hombre infiel. Tiene que decirle a toda su familia todas las desvirtudes de su mujer, para que le digan, sí, tiene razón, ahora sí, tiene razón, ¿por qué dejarla? Sí. No sea sinvergüenza. La quiere dejar porque es sinvergüenza, punto. ¿Sí o no? Así es el hombre que no entiende su posición. Y esta mañana que yo viajaba rumbo a la ciudad, el Espíritu Santo me ponía esa escritura. Esos ángeles están aprisionados. Y dice la Biblia enfáticamente, porque no guardaron ¿su qué? Su dignidad. Hermano, Dios te tiene en un lugar muy especial a ti. Muchos de ustedes ni se imaginan. Ustedes, Dios los tiene en un lugar tan especial. Honren al Señor. Hermanos, vamos a agarrarnos del Señor lo más apretado que podamos. Agárrense firme del Señor. Amen al Señor con todo su corazón. Afirmen sus corazones en el Señor, porque vienen días muy peligrosos para este mundo. ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué dije?
Pero si nos unimos orando, ayunando, adorando al Señor, el Señor nos va a dar la victoria total. ¿Se acuerdan cómo el Señor liberó a Israel y bendijo a Israel siempre? Así lo hará con nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo sus familias, los niños, los jóvenes, matrimonios, ancianos, jóvenes que te aman, jóvenes que han puesto su confianza y su fe en ti, Padre. Estoy creyendo que tú levantas un ejército enorme aquí en Oklahoma City que te ama a ti. Hemos oído tu palabra hoy. Hemos visto las dos caras de las dos iglesias, la iglesia de Satanás y la iglesia tuya. Y nosotros somos tu iglesia. Nosotros somos tu pueblo. Nosotros somos tus hijos. Nosotros te amamos a ti. Nosotros, Señor, exaltamos tu nombre. Espíritu Santo, ministranos y llénanos de fortaleza para seguir sirviéndote a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: los amo a todos.